¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a VES TV. Esto es Política y Poder para toda la gente que en este momento nos está sintonizando. Estamos en este momento sí empezando el programa. En los siguientes 60 minutos tendremos como siempre entrevistados que nos permitirán conocer mucho de la realidad nacional y además analizar lo que está pasando en estos momentos en el país. Y vamos inmediatamente a conocer, por ejemplo, lo que está ocurriendo dentro de la situación de desastres y las responsabilidades que en estos momentos estamos intentando identificar para que se pueda conocer qué cosas se tiene que hacer de aquí en adelante. No solamente basta con reclamar en el tema de desastres por lluvia, huaico, desbordes, no solamente se trata de reclamar la atención inmediata, sino ver qué es lo que pasó en años anteriores que no se ejecutó presupuesto, que las autoridades no han priorizado la parte económica para que de esta forma se pueda prevenir a través de trabajos físicos, trabajos, obras civiles, esa situación de desastre. ¿Se pudo haber evitado? Claro que sí. Lamentablemente hay muchos intereses económicos de por medio de muchas autoridades que priorizan otro tipo de infraestructura y no la parte preventiva. Escuchar, por ejemplo, al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, decir que solicitó al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, que se declare intangible mediante un decreto supremo las quebradas de todo el país para que de esa forma nadie la habite y así evitar más construcciones y desalojar a quienes habitan en la zona, es un despropósito por donde se lo vea. Claro, puede ser aplaudible a priori que un alcalde diga, no, las quebradas no tienen que ser ocupadas, tienen que ser desalojadas las personas que están cerca o ninguna otra empresa tiene que estar levantando infraestructura junto a quebradas o se tiene que acabar con el tráfico de tierras. Es cierto, ese es el problema, pero ¿cómo lo solucionas? La solución no puede venir, según la óptica del alcalde de Lima, Rafael López, la solución no puede venir solamente con el mero desalojo de la gente, porque de por medio hay un tema de planificación urbana que se necesita, porque es como, por ejemplo, lo que López Aliaga plantea es más o menos lo siguiente. Estamos en una zona congestionada, alto tráfico, muchos ambulantes, el comercio ambulatorio desordenado absolutamente, caos total, y llega la municipalidad y lo que hace es desalojar a los ambulantes para que libere esa vía. Listo, la vía se encuentra liberada, la zona se encuentra ya ordenada, pero los ambulantes, al solamente ser desalojados y no reubicados o un proceso de formalización, irán a ocupar otro espacio público y el caos lo único que hará es migrar, no se va a solucionar. El problema cambia de lugar, no se soluciona. Lo que plantea López Aliaga es lo mismo. Dice, desalojemos a la gente de aquí, pero ¿qué vas a hacer luego con la gente? ¿Cuál es la propuesta de infraestructura urbana, por ejemplo, que plantea o que podría estar manejando la Municipalidad de Lima frente a la situación de desastres? Ni hablar de otras regiones del país, donde tendría que existir el mismo criterio. Yo voy a reubicar a la gente o voy a sacar a la gente de los márgenes de las quebradas secas o quebradas húmedas, los voy a sacar, pero ¿a dónde los voy a llevar? Y la gente no va a querer moverse. Y lamentablemente no estoy justificando la permanencia de la población que se encuentra en zona de riesgo. No digo que los dejemos ahí, pero la necesidad de una vivienda hace que muchas personas o miles de familias busquen un espacio de tierra donde puedan estar con sus seres queridos. Y tristemente no toman en cuenta los riesgos que pueden estar corriendo. Porque o desconocen que es una quebrada seca, o desconocen que por allí cada cierto tiempo pasa un huaico, o simplemente conociéndolo viven ahí porque no tienen más recursos para poder subsistir y menos poder comprar algún terreno que pueda ser más oneroso o una casa aún mucho más costosa. Esa es la situación. No solamente se pasa por un tema de infraestructura, también es un tema de planificación urbana, de intervención estatal para que se pueda dotar mediante una política social de vivienda de un techo a las familias que carecen de ello, pero además generar condiciones de saneamiento básico, mínimo que se requiere en esos tiempos, como agua, como electricidad, como telecomunicaciones, para que de esta forma la gente pueda tener un motivo para poder mudarse y salir de esas zonas de riesgo. Es una inversión bastante costosa, es cierto, pero es una inversión a largo plazo que va a evitar que año tras año estemos enfrascados en estos temas de análisis o de cuestionamiento a autoridades que no invierten ni un solo centavo en la parte preventiva en el país. Estamos en el contacto a través de Zoom en esos instantes con el expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesías, a quien le damos la bienvenida en esta parte inicial del programa, porque hay mucho que hablar en el tema constitucional. Doctor Mesías, buenos días. Buenos días, señor Marín. ¿Cómo está? Buenos días, doctor Mesías. Yo quiero partir por un tema político.
Y quiero conocer hasta qué punto tiene un presidente cierto alcance de protección como para que pueda ser evitar su extradición. El caso Alejandro Toledo, yo venía con esa pregunta, ¿tanto poder tiene una persona o tanto grado de protección tiene un expresidente para que no se lo pueda extraditar inmediatamente de Estados Unidos para el Perú? Bueno, no es, creo yo, el poder del presidente Alejandro Toledo. Yo no conozco el expediente de extradición, no estoy muy enterado, pero me da la impresión que aquí pueden suceder dos cosas. Que el cuadernillo de solicitud de extradición por parte del Estado peruano, o sea, lo que ha preparado el Ministerio de Justicia, la Cancillería y el expediente del Poder Judicial puedan estar mal hechos técnicamente, o sea, que se trate de una extradición mal formulada, o puede ser también que en Estados Unidos, según las leyes de ese país, haya que cumplir con determinados requisitos. No entiendo en verdad no sé cuál es la motivación, qué es las articulaciones que estaría planteando el presidente Toledo para obstaculizar su extradición. Lo que tengo entendido es que lo leí en los periódicos muy a la ligera, no sé si esto es así porque hay que leer el expediente de extradición, es que él estaría invocando que en el Perú no existe un régimen democrático que garantice un proceso un juicio con las garantías del debido proceso. Eso es lo que he leído, pero no sé si ese será el argumento fundamental que podría estar argumentando el presidente. Y eso sí, claro, en todo país democrático, y Estados Unidos lo es por excelencia, ellos cuidan mucho de que la persona que va a ser extraditada goce de las garantías de que va a ser juzgada con objetividad e imparcialidad. Pero Alejandro Toledo también, doctor Mesías, alega que, por ejemplo, su vida corre peligro por el contexto de protestas que se estaban dando en el país en semanas anteriores y que ese tema de las protestas contra Castillo, que no tiene nada que ver con Toledo, para él y para su defensa legal, también repercutía en un riesgo para su vida. No. Esa es el extraditado o el extraditable puede argumentar lo que quiera. Seguramente ya lo ha interpuesto y la justicia de los Estados Unidos hará su evaluación y tendrá que resolver conforme a derecho, ¿no? En todo caso, tengo entendido que también hay un intelectual de acá del Perú, un tal señor Levitsky, quien habría abogado por la no extradición de Alejandro Toledo. Es probable, también he leído en los periódicos que él estaría buscando con la justicia peruana un acuerdo de colaboración que implicaría pues que se abra la caja de Pandora de lo que fue el gobierno de Alejandro Toledo en materia de corrupción. Vamos a ver si eso es verdad. Ahora, yo quiero ir a otro tema. Quería un poco conocer su opinión sobre ese aspecto de Alejandro Toledo, me queda un poco más claro. Sin embargo, en el tema del Tribunal Constitucional, hay una situación que comienza a gestarse, una pelea, por decirlo así de esta forma, Tribunal Constitucional, Poder Judicial, luego de que el TC fallara a favor del Congreso en la facultad que tiene el Parlamento de poder designar a nuevo defensor del pueblo, dejando sin efecto una medida cautelar que el Poder Judicial había admitido a favor de un sindicato de trabajadores de la Defensoría para que el Congreso no elija un nuevo defensor del pueblo hasta que se pueda determinar finalmente si procede o no procede en el Poder Judicial. El Poder Judicial ha dicho, estás afectando el equilibrio de poderes, le dijo al Tribunal Constitucional, por cuanto el Poder Judicial considera que el Poder Legislativo también tiene que someterse al Fuero Judicial. Bueno, sí. Más el poder, todos estamos sometidos más que al Poder Judicial a la orden constitucional. Entonces, el Poder Judicial también está sometido a la Constitución, el Tribunal Constitucional que interpreta y aplica la Constitución también está sometido a ella, y el Poder Legislativo obviamente. Y en esa lógica los congresistas, los funcionarios, todos estamos sometidos a los procesos judiciales. Pero todo tiene que ser en el marco de la ley, del respeto de la división de poderes. Entonces, fíjese, sería un contrasentido que mañana más tarde el Parlamento aprobara una ley que dijera, en este caso determinado, vamos a decir, en el proceso de Odebrecht con el Estado peruano, nulo todo,
amnistía para todos, eso sería un despropósito, ¿no? Y sería dado por una ley, entonces la ley estaría invadiendo los fueros del Poder Judicial. Eso no podría ser, ¿no? Que el Parlamento, digamos, mediante una ley resuelva un caso grande que se está viendo en la Suprema. ¿Podría? No podría. Entonces, así también, el Poder Judicial, con la misma lógica, ¿podría ponerse a legislar? ¿Podría derogar leyes? No podría. Y entonces, el Poder Judicial podría intervenir en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, se supone que no. Eso es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. O sea, el tribunal ha evaluado lo que ha pasado y ha concluido que el Poder Judicial, que también está sometido a la Constitución y a la ley, se ha excedido en el ejercicio de sus competencias. En el caso concreto de la elección de los magistrados, del periodo pasado, porque lo que el tribunal ha resuelto aquí son casos concretos, no ha dado una sentencia con carácter general, seguramente ha dado algunos criterios, algunas líneas maestras que obviamente que no le han gustado al Poder Judicial, y hay que tener en cuenta que el comunicado, que tengo entendido, lo ha dicho el magistrado Gutiérrez Tixe, responde solo a un grupo de vocales supremos, que no es un comunicado oficial del Poder Judicial. De manera de que alguien tiene que poner orden en este pleito que existía entre el Poder Judicial y el Parlamento, porque el Parlamento quería elegir magistrados, no lo dejaba. El Parlamento quiere elegir al defensor del pueblo, no lo dejaba. ¿Quién dirime? Bueno, dirime el Tribunal Constitucional, que es el órgano que resuelve los conflictos judiciales o los conflictos legales que podrían existir entre los poderes del Estado. Claro, me queda claro eso. Sin embargo, por ejemplo, cuando hablamos de equilibrio de poderes, esto quiere decir que si uno de los poderes del Estado se está extralimitando o está haciendo las cosas mal, hay otro poder que le va a hacer el equilibrio correspondiente, le va a sopesar sus acciones. Si el Poder Legislativo se está excediendo, el Poder Judicial, mediante acciones de amparo, puede evitar que se pueda exceder en las pretensiones legales que puede estar intentando incurrir el Parlamento. Si el Ejecutivo hace lo mismo, el Legislativo le hace el contrapeso. Eso es un equilibrio de poderes. En este caso en particular, de la elección del defensor del pueblo, para el sector que presentó la medida cautelar, decía que el Congreso estaba violando las normas, no estaba siendo transparente y recurrió al Poder Judicial para que le obligue a llevar un adecuado proceso y que sea un proceso transparente. Sí, pero esos amparos terminan en el Tribunal Constitucional, porque según la Constitución, un amparo puede terminar en el Tribunal Constitucional, incluso por la vía de la queja, ¿no? De manera de que siempre todo termina en el TC, en el tribunal, porque existe la doble instancia. Entonces el tribunal, solo que en este caso no ha sido a través del amparo, sino a través de un proceso competencial, que también es un proceso, un juicio que está contemplado en la Constitución. El Congreso ha ido a decirle hoy, tribunal, mira, evalúa si aquí el Poder Judicial está actuando bien. Y el tribunal ha dicho, el Poder Judicial está actuando mal. Nada más, eso ha pasado. Si ese es el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, entonces, ¿qué camino le queda al Parlamento dentro de este proceso? No, mire, el Parlamento ya eligió a los magistrados del Tribunal Constitucional. Ahora lo que el Tribunal Constitucional ha dicho, procede a elegir al defensor del pueblo. Sí. Recuerde que la Defensoría está acéfala, está siendo conducida por una persona, no recuerdo su nombre, que Elena está Rebollar, ejerciendo el cargo interinamente. Entonces el Parlamento tiene que cumplir con su función, que es la de elegir al defensor del pueblo. Nada más. Y ahí es donde el Parlamento, el Tribunal Constitucional le ha dicho al Poder Judicial, si tú vas a controlar al Parlamento en cuanto a la elección del defensor del pueblo, es bajo ciertas condiciones, estas, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, usted tiene que un amparo se plantea, el amparo tiene un requisito, es que es personalísimo, o sea, el amparo solo puede plantearlo la persona que se ha visto perjudicada en un derecho fundamental. Entonces, en esa lógica, ¿quién podría plantear el amparo contra las decisiones del Parlamento? Los que están concursando. O sea, si yo concurso para ser elegido defensor del pueblo y yo considero que se está violando el debido proceso, el concurso, las reglas de juego, entonces voy y planteo el amparo.
porque yo soy la persona agraviada. Ese es el requisito fundamental del proceso de amparo. Pero Acá resulta que lo que ha planteado el amparo son el sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo, que nada tiene que ver en la elección del defensor del pueblo. Sin embargo, no se viola ninguno de sus derechos fundamentales de modo directo. Claro, sin embargo, para la opinión de la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, estos fallos del Tribunal Constitucional, la voy a citar de manera textual, está destruyendo nuestro país y su institucionalidad. Eso es lo que dijo Marianela Ledesma, la última presidenta del Tribunal Constitucional, respecto a estos fallos del TC. Bueno, yo le pregunto a usted o le pregunto a ella, ¿dónde está la destrucción? Ella considera que hay un rompimiento del equilibrio de poderes. No veo un parlamento, por ejemplo, que esté dando golpes de Estado, que esté dictando leyes en contra de la Constitución. No veo dónde está la ruptura del equilibrio de poderes. Es una palabra exagerada. Y creo que cuando viene de una persona que ha presidido el más alto órgano de interpretación y de defensa de la Constitución, hay que tener mucho cuidado porque la responsabilidad continúa. Y además, cuando se habla de la Constitución, hay que tener mucho cuidado porque tenemos responsabilidad en lo que hemos estado en ese órgano. Entonces no podemos estar soltando cosas así nomás. Pero no veo, claro, pero doctor Mesías, ruptura del orden constitucional. Doctor Mesías, más allá del respeto al fuero que representa el Tribunal Constitucional, el respeto a sus fallos, ¿no considera usted que tiene en parte razón Marianela Ledesma cuando se ve esa expresión de que se está rompiendo esta situación de institucionalidad en el país y además destruyendo al país, cuando el propio Tribunal Constitucional en uno de sus fallos en semanas anteriores termina facilitando, permitiendo que terroristas que han cumplido su sentencia puedan postular a cargos por elección popular? Eso también es mentira, porque lo que el tribunal ha hecho es ratificar lo que ya está en el Código Penal. En el Código Penal están establecidas las reglas de la rehabilitación. En el Código Penal, en este momento no recuerdo el artículo, y lo único que el tribunal ha hecho es ratificar. Eso también es una gran mentira, que digamos, también se suelta a la ligera. El tribunal lo único que ha dicho es, mira, en los casos de terrorismo, tú tienes que respetar lo que está en el Código Penal. O sea, lo que el tribunal ha hecho es simplemente decir, a propósito de un fallo que se le ha planteado, ha vuelto a ratificar lo que ya está en el Código Penal. Claro, pero más allá de lo que dice el Código Penal. Sí, pero hay una ambigüedad, doctor Mesías, porque el Tribunal Constitucional también podría recomendar que se incorpore otra cláusula, otro artículo, otro inciso al Código Penal, como lo hizo, por ejemplo, con el caso de los magistrados, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el de la OMPE, el de RENIE, cuando menciona que los titulares de entes electorales tienen que estar incorporados en la Constitución para que tengan la protección del antejuicio y no sean denunciados a diestra y siniestra por cualquier vecino. O sea, el TC bien puede fallar disponiendo una recomendación de reforma constitucional o reforma legal. Esto no hizo en el tema de terroristas. No puede solamente limitarse, sabiendo que son personas que no van a cambiar su mentalidad, no puede limitarse a decir ratifico lo que está en el Código Penal. Cuando en el tema, por ejemplo, de antejuicio, ha recomendado una reforma en ese sentido y el Congreso se está abocando en eso en estos momentos. Sí, pero el hecho de que no lo haya recomendado no quiere decir que esté mal, pues. Además, el Parlamento puede hacerlo si quiere, porque esa es una potestad del Parlamento. El Parlamento es el que puede modificar el Código Penal, porque la política criminal del Estado la ejerce el legislador. Entonces, el tribunal se ha olvidado de exhortar, no han querido hacerlo. Ha sido una omisión, si usted considera que es grave, bueno, pero digamos, no implica ninguna crítica. El tribunal lo que ha hecho es decir, oye, cumple con lo que está en el Código Penal. Ahora, si el legislador cree que hay que poner más requisitos, bueno, le pondrá. Que el tribunal se haya olvidado es una omisión, pero puede ser parte de la crítica, pero no veo más allá de eso, ¿no? Ya, pero ¿y usted no cree que está mal? ¿O usted cree que está bien? Que personas sentenciadas por terrorismo, que hayan cumplido condena, puedan estar en el activismo político nacional sabiendo la situación de barbarie, de sangre y de muertes que han protagonizado. Es que justamente el Código Penal establece que la rehabilitación de los terroristas solo puede tener lugar después de cumplir una serie de requisitos que están en el Código Penal, que en estos momentos no lo tengo en la memoria.
Entonces, si queremos impedir la rehabilitación, no es posible porque eso sería incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y con los instrumentos internacionales que le dan al ser humano, terrorista, narcotraficante, lo que sea, el derecho a la rehabilitación. O sea, no se puede convertir uno, después de haber cometido un delito, en un muerto civil. Ahora, podemos evaluar, ya desde la lógica de la política, que en caso de terrorismo eso no debería suceder. Estoy de acuerdo con usted, yo también, pero si yo pienso eso, tendría que retirarme de la competencia de la Corte para poder pensar distinto. Pero mientras tanto, el Tribunal, el Congreso, el Poder Judicial y todos estamos sometidos a la Convención Americana de Derechos Humanos porque hemos suscrito ese tratado. Y ese tratado y todo el sistema internacional de protección de los derechos humanos dice que no hay muerte civil, que todos tenemos derecho a rehabilitarnos. Entonces, si queremos tener una posición diferente desde el punto de vista del derecho, hay que salirnos de la convención. Mientras no nos salimos de la convención, tenemos que cumplirla porque el Estado tiene que ser respetuoso de los tratados. Entonces, eso es lo que no se entiende, ¿no? Para que su público pueda captar lo que digo es lo siguiente. En la calle hay muchos muchachos sin trabajo que están robando celulares, ¿no? Entonces, el Parlamento da una ley que dice, a partir de mañana, cadena perpetua para los que violan celulares, o pone pena de muerte para los que violan los celulares. Tenga usted la completa seguridad que el 90% del país va a estar de acuerdo. Esa es una posición política de oportunidad y conveniencia. Pero ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la convención? ¿Qué dicen los tratados? Que no hay pena de muerte en el país. Entonces podemos estar políticamente de acuerdo con esa ley que da el Congreso, que establece pena de muerte para los ladrones de celulares, pero jurídicamente no se puede. Entonces el tribunal deroga la ley porque no se puede. Dicen, el tribunal está a favor de los robadores de celulares. No es así. El tribunal lo que es que actúa en un marco de razón, porque lo del derecho y la Constitución es razón, mientras que la política es discrecionalidad, pero en el marco de la ley. Bueno, también se aplica un poco mucho de lógica y de razón, pero señalados o ceñidos a lo que establece el marco legal. Entiendo que es la función del Tribunal Constitucional. Y dentro de esta situación, por ejemplo, quiero regresar un poco a lo que significa también este fallo del TC, que en su momento se ha dado, solamente que se perdió la nebulosa por la coyuntura que estamos viviendo, cuando dispone que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, jefe de OMPE, de RENIEC, gocen de esta figura del antejuicio político. ¿Ha sido prudente, ha sido lo mejor esta decisión del Tribunal Constitucional, darle prerrogativa, darle inmunidad también a estos altos cargos? Bueno, mire, algunos piensan que esta exhortación, esta sugerencia del Tribunal Constitucional es un exceso, una intromisión. A los congresistas se les ha quitado la inmunidad parlamentaria. A los congresistas se les quiere quitar la prerrogativa del antejuicio. Entonces, en este caso, lo que el tribunal está más bien es protegiendo al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, protegiendo al jefe de la OMPE y protegiendo al jefe de la RENIEC, porque le está diciendo al Congreso, oye, estos ciudadanos, estos altos funcionarios pueden ser directamente acusados ante la Fiscalía por cualquier delito que cometan en el ejercicio de las funciones. Esto no puede ser así, hay que protegerlos. ¿Cómo los vamos a proteger frente a denuncias calumniosas, arbitrarias, irrazonables? Entregándole la prerrogativa del antejuicio, que los ciudadanos, los partidos políticos, los electores no puedan ir de frente a la Fiscalía a denunciarlo, porque si no, no van a poder ejercer sus funciones. Que antes de ir al Ministerio Público pasen por el Congreso y que el Congreso vea si aprueba o no aprueba la denuncia. ¿Me entiende? Entonces, más bien el Tribunal Constitucional está pensando y cree que estos funcionarios, por la alta responsabilidad que tienen, impartir justicia electoral, deben gozar de la prerrogativa del antejuicio. O sea que yo no me puedo ir al Ministerio Público de frente a denunciarlo, sino que primero tengo que plantear la denuncia ante el Parlamento. Y dentro de esta figura del antejuicio político, por ejemplo, que se tiene en estos momentos, ¿cómo procedería? Porque, por ejemplo, mucho se cuestiona cómo se levantó el fuero de esta inmunidad del antejuicio político al expresidente Pedro Castillo para que lo puedan meter a la cárcel.
y su defensa señala que se ha violado el proceso y él tendría que estar en libertad, y es más, hasta aseveran que tenían que devolverle la presidencia. ¿Aló? Doctor Mesías. ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha? Sí. Le reitero la pregunta. ¿Cómo funcionaría ese tema del antejuicio político? Le decía, frente a los titulares del Jurado Nacional, de OMPE, de RENIEC, frente a la figura de un expresidente como Pedro Castillo, cuya defensa asevera que se ha violado su derecho del antejuicio, esta inmunidad, y que incluso consideran que no se ha seguido el proceso adecuado y que además deberían devolverle la presidencia. Bueno, fíjese, todo depende del cristal del color con que se mire. Al presidente de la República no se le aplicó el proceso del antejuicio al presidente Pedro Castillo. Él no transitó el camino del antejuicio en el Congreso. Él fue vacado, porque lo vimos los 33 millones de peruanos en la televisión diciendo que disuelto el Ministerio Público, disuelto el Poder Judicial, disuelto el Congreso, disuelto el Tribunal Constitucional. ¿Qué nombre tiene eso? ¿Qué nombre tiene eso? Claro que es un golpe. Y resulta que eso se llama golpe de Estado, se llama insubordinación, violación de la Constitución y de la ley. Lo hemos visto todos en la televisión. Entonces, ahí no hay posibilidad de ir al antejuicio político, o sea que es un proceso largo de 2, 4, 5 meses para evaluar y juzgar, cuando en este caso el señor salió de Palacio, estaba yendo a la Embajada de México y lo detuvieron, perdió todo el poder. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, señor Pedro Castillo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con usted? ¿Por qué ha salido a decir a los peruanos que va a cerrar el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial? Y pregúntese usted mismo, señor Paredes, si es que una persona que ha hecho eso ante la televisión puede regresar a ocupar el cargo. Entonces, una cosa es la vacancia, que puede ser inmediata, es un juicio político, no se juzgan conductas penales ni ilícitos legales, sino que se juzgan conductas políticas que pueden tener una consecuencia penal, obviamente, pero ver a un presidente de la República que dice que va a cerrar al Congreso y al Poder Judicial y al Tribunal, no puede seguir en el cargo. Imposible que pueda seguir en el cargo. Por lo menos esa es mi opinión. No sé qué pensará usted. No, y en parte también comparto con usted esa posición, porque consideramos que lo que ha hecho el expresidente Castillo es quebrantar la Constitución, romper el orden constitucional, y por lo tanto tenía que procederse en el extremo como se ha conocido. Doctor Mesías, muchas gracias por la comunicación. Fíjese, además hay un hecho muy objetivo. O sea, si el presidente salió de Palacio y en el camino su propia guardia lo entrega a la prefectura, ¿qué podemos hacer los peruanos si alguien tiene que gobernar? Lo único que se podía hacer es cumplir con la línea sucesoria que está establecida en la Constitución. ¿Y cuál es la línea sucesoria? Dina Boluarte. Y es lo que está pasando en este momento. Doctor Mesías, muchas gracias. Exacto. Que tenga buen domingo. A ustedes, gracias. Bien, muchísimas gracias. Vamos a la pausa rápidamente. Volvemos con más aquí en Política y Poder por VES TV.